Ok, chicos, me dijeron que tenían algunas dudas respecto al tema de quemaduras, entonces voy a tratar de hacerlo un poquito más explícito. Realmente donde me dijeron que tienen más dudas es específicamente en la fórmula de Parkland, según tengo entendido. Entonces, obviamente estamos hablando del paciente pediátrico quemado, eso igual hay que dejarlo en claro. Cambian en algunas cosas o en algunos aspectos con el paciente adulto quemado, sobre todo lo que es la medición de la superficie corporal, el porcentaje que se le da a este y pues la fórmula, ¿no? O sea, dependiendo del porcentaje de quemadura, esto es lo que va a variar en la fórmula de Parkland. Entonces, bueno, empezar. Así que nos dice el video. Vamos a pasarnos del video porque realmente yo lo veo un poquito más fácil de comprender. Realmente no hay donde perderse tanto. En cambio, en el libro es un poquito más extenso y sí nos llevaría más tiempo. Entonces, chicos, nos dice que las quemaduras y el paciente gran quemado. Les pasé una guía de práctica clínica que tiene una definición de qué es un paciente gran quemado y otra cosa es qué es una quemadura. Entonces, para la quemadura hay muchas definiciones, pero las palabras claves en quemaduras es específicamente que es una lesión tisular o una lesión en los tejidos del cuerpo. Esa es la palabra clave para lo que es quemadura. Ahora, un paciente pediátrico gran quemado, ¿quién va a ser? Aquel que presente el 15% de superficie corporal quemada, que ahorita vamos a ver cómo se va a determinar. Les dice a grandes rasgos que la quemadura puede ser causada por diversas circunstancias y hay dos cosas que me van a ayudar a determinar el tipo de quemadura o la gravedad de la quemadura. Y uno principal pues, es el tiempo de exposición, cuánto tiempo estuvo expuesta la persona a esta lesión tisular, y el agente, qué es lo que provocó la quemadura. Y les decía, el video les explicaba que puede ser térmico, eléctrico, químico o a través del frío. ¿Ya? Ok, entonces, para determinar la superficie corporal quemada, ¿sí? Hay diversas escalas para medir esto. Está la regla de 9, es la más utilizada tanto en adultos como en niños. Existe la de Wallace, esa es la que está específicamente en el video, tal cual, la de Wallace. Esa de la regla de los 9 de Lundy-Bowder está aquí abajito, donde dice figura 30.17, abajito les dice gráfico de Lund y Bowder para la determinación del porcentaje de la superficie corporal. ¿Cómo está? O sea, ustedes lo pueden ver pues medio exagerado, pero ¿cómo está determinado este gráfico? Por ejemplo, ¿cómo se va a clasificar? En dos aspectos, ¿sí? Aquí les dice figura A, que es esta, el más pequeñito, ¿sí? Es de un lactante. Figura B les dice que es de un niño de 5 años, y aquí les da específicamente los porcentajes relativos de las áreas afectadas por crecimiento, ¿sí? Y les tiene dividido recién nacidos, lactantes, ¿sí? De 1 año, a partir de los 5, a partir de los 10, a partir de los 11, incluso les da el del adulto. Por ejemplo, si tengo un paciente de 10 meses con quemaduras, ¿cuál voy a tomar? Pues obviamente ¿sí? Porque es hasta antes del año, pues voy a tomar Si yo tengo un paciente de 3 años, pues voy a tomar porque no ha llegado a los 5. ¿Sí? Y lo mismo nos vamos a los 6 años, pues voy a tomar ¿ya? Ok, entonces, ¿cómo está determinada?
Paso número 1, indispensable. Ustedes tienen que recordar que el cuerpo humano se divide en una parte anterior y en una parte posterior. ¿Ya? Ok, vamos a trabajar por ejemplo con un niño de ese niño de 5 años, la figura B. Ok, número 1. Mi parte anterior tiene porcentajes específicos. Mi parte posterior tiene porcentajes específicos. ¿Ya? Es decir, la suma de todos estos numeritos que ustedes ven, 1, 13, 2, 2, 1 y medio, 1 y un cuarto, les debe de dar al final 100%. ¿Ya? Y es lo que me va a determinar si mi paciente se quemó en un 30%, en un 20%, en un 10%. ¿Sí? Entonces, primero, igual, otra duda que surge es: ¿qué es esto de medio? ¿Qué es esto de cuarto? ¿Qué es esto de 3/4? Simple y sencillamente, medio hace referencia a 0.5, cuarto hace referencia a 0.25, perdón, esta chuchería, 0.25, y 3/4 hace referencia a 0.75, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si llega mi pacientito, ¿sí?, con el antebrazo, con quemaduras, ¿sí?, solo la parte anterior, ¿sí?, con quemaduras, va a representar el 1.5%. Si llega mi paciente con quemaduras en lo que es la parte anterior y posterior, va a significar 1.5, ¿sí?, de mi anterior más 1.5 de mi posterior. Es decir, mi paciente se quemó en un 3%. ¿Sí? Ok, entonces, quedamos claros en esto: la parte anterior y la parte posterior. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, el cuello representa el 1%, la parte anterior, y la parte posterior el 1%, es decir, 2%. ¿Sí? Entonces vamos a ir sumando dependiendo de la edad. Por ejemplo, si yo tengo un niño, ¿sí?, de 1 año, me está diciendo que, ¿sí?, lo que es la cabeza, que se divide en una parte anterior y posterior, ¿sí?, va a ser igual a 8.5. ¿Sí? La mitad de la cabeza es igual a 8.5. Aquí les dice, la mitad de la cabeza, ¿sí?, vale 8.5. Es decir, una parte anterior vale 8.5 y una parte posterior vale 8.5. Si ustedes hacen la suma, en total les va a dar 8 y 8, 16.5.51, 17%. Solo quemaduras en cabeza representa el 17%. ¿Ya? Ok, entonces lo mismo va a pasar con lo que es muslo. Les tiene dado una parte anterior y una parte posterior, ¿sí? Esos que no les dan numeritos, ¿sí? Si ustedes observan, A no me da numeritos, el B tampoco me da numeritos y tampoco el C, y los voy a tomar de aquí, ¿sí? Y les dice que lo que es la cuestión del muslo en pacientes de 1 año, por ejemplo, ¿sí?, equivale a 3.25. Solo la parte anterior, es decir, solo la mitad del muslo, ¿sí? 3.25 más 3.25 es igual a 6.5, si no me equivoco. Y obviamente cuando llega la suma de la parte de atrás me va a dar lo mismo. 6.5 va a ser igual a 13, ¿sí? Entonces todo el muslo, tanto anterior como posterior, me representa 13. Y así nos vamos a ir con la suma de cada uno de estos. Y ya sé que aquí tengo 17, 18, 19, más 13 del tórax, más 13 de la espalda, más 2 del brazo, de la parte anterior, más del otro brazo, más la parte posterior, ¿sí? Las palmas igual están divididas en una parte anterior y posterior, lo que son los pies igual, ¿sí? Parte
anterior y posterior. Es decir, la suma de todo eso, y ustedes lo pueden comprobar, les va a dar 100%. Y aquí sí se anexa el 1% a genitales, dependiendo, ¿sí? de la escala de Wallace que les presenta el video. No la tienen. Esta es la de Lundy-Bowner, y esta es una escala igual es la gráfica de Lundy-Bowner, pero nos dice que es la modificada, ¿sí? Entonces hay todavía clínicas hospitalarias que manejan esta, y hay quienes ya manejan esta, ¿sí? Que es un poquito más complicado porque aquí ya te da de manera directa, ¿sí? Si ustedes suman estos números, les va a dar 99%, asemejando que los genitales representan el 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a determinar? Por ejemplo, igual aquí no me está diciendo las nalgas cuánto representa, la espalda cuánto representa, ¿sí? A diferencia de aquí sí, cada zona del cuerpo me está dando un porcentaje equivalente. Entonces, a mi criterio, a mi manera de pensar, pues probablemente igual y esté un poquito mejor, porque puede ser que llegue el niño con una quemadura de miembro superior, pero quizá no es todo el miembro superior, solamente es el brazo o el antebrazo o la mano, ¿sí? Entonces esta es la regla de 9 de Lundy-Bowner, ¿sí? Ok, entonces después tenemos lo que es un ejemplo igual, y tenemos la clasificación de lo que son las quemaduras según la profundidad, y conocemos comúnmente que es la de primer grado, segundo grado y tercer grado, pero ya aquí nos lo va a desglosar específicamente el segundo grado en A y B. Y en el primer grado nos menciona que la zona afectada es la epidermis, segundo grado A ya es la dermis superficial, segundo grado B es la dermis profunda, y el tercer grado ya es el tejido subcutáneo, grasa, músculos, nervios y hueso. Y un punto importante, igual y fundamental, que se les menciona en el video anterior, es que estas no suelen representar dolor, ¿sí? Porque ya hay un daño a nivel de los nervios. Y el libro les menciona otras características, como qué tipo de agente me puede provocar una de segundo grado, una de tercer grado, cuánto tiempo tardan aproximadamente, cuáles son las características o los hallazgos que vamos a ver en cada una de estas. Entonces, ¿cuál es la más leve? Las de primer grado. ¿Cuáles son las más graves? Las de tercer grado, donde ya se necesita pues un injerto de piel, ¿sí? Que es uno de los tratamientos posteriores de las quemaduras. Y aquí les puse unos ejemplos, ¿sí? Y están en orden. Tenemos las de primer grado, ¿sí? Que es es el clásico por sol, ¿sí? Cuando estamos expuestos mucho tiempo al sol, perdón, en este caso los pediátricos se exponen demasiado tiempo al sol y tienen las quemaduras, ¿sí? Y pues representan dolor, pero esta es totalmente superficial, es solamente en la epidermis, ¿sí? Ok, después tenemos las de segundo grado A, que ya me va a representar lo que son pues ampollas. Ya hay una formación de estas ampollitas y hay un daño en la dermis superficial, ¿sí? Entonces, bueno, si ustedes recuerdan, algo característico igual de la dermis profunda es que suele sangrar. Hay pequeños vasitos, ¿sí? Y hay sangre, y ustedes pueden observar que aquí y si alguna vez se han quemado y les ha salido una ampollita, incluso si ustedes lo revientan y arde demasiado, si ustedes lo revientan, no existe salida de sangre, o no se ve un daño más allá de la parte superficial. Es una de las características de la segunda A. ¿Cómo voy a diferenciar una A de una B? ¿Sí? En la B, que es esta de las nalguitas, del pediátrico, los glúteos, si ustedes ven esta zona,
esta imagen es tanto de una quemadura de segundo grado A y de tercer grado, que está en la parte pues superior del paciente y no se logra apreciar, pero las que tienen en el glúteo específicamente son de segundo B, porque si ustedes ven este glúteo, ¿sí?, derecho del pacientito, ya está rojito, tiene pequeños puntitos rojos, ¿sí?, ya hay salida como de sangre. Entonces aquí ya hay un daño en la dermis profunda, pero si ustedes observan, aquí no se puede observar, ¿sí?, lo que es pues grasa, músculo, nervios, porque no hay daño más allá, a diferencia de que ya es de tercer grado, ¿sí? Aquí sí ya se puede ver tejido subcutáneo, ya se puede ver igual, incluso en lo que son las manos, en las manitas hay pérdida en la forma de estos, parecieran que quedan pegados, ¿sí? Todo el amarillito que ustedes ven, ¿sí? Igual aquí en la oreja prácticamente se quemó todo lo que es el cartílago auricular, ¿sí? Entonces se perdió. En los pacientes de tercer grado igual hay muchos problemas con lo que son los ojos, porque las pestañas suelen quemarse al igual que las cejas. Entonces es difícil para ellos porque solo parpadear duele, ¿sí? Obviamente ya no van a sudar estas personas, porque dirán muchos, pierden las cejas y el sudor entre los ojos. No, estas personas ya no sudan por el daño que hubo, ya las glándulas sudoríparas están afectadas, pero pues sí es muy incómodo porque les arden mucho los ojitos. Entonces ya son tratamientos tanto iniciales como a largo plazo, pues, son un poquito más complejos. Ese pacientito necesitó una sonda nasogástrica, que es lo ideal, definitivamente las sondas nasogástricas, incluso a veces la sonda vesical, ¿sí?, hay que aplicarla también. La alimentación de esos pacientes van a ser totalmente especiales, ¿sí? Y igual es importante lo que es cubrir las heridas con algunas compresitas, ¿sí?, secas, ¿sí? Tienen que ser secas, no deben de ser húmedas. Las húmedas solamente deben de ser con solución salina o agua inyectable para el lavado de estas, pero después de que se le hace el lavado se les debe de poner las gasas secas, ¿sí? Por lo general tienen un pabellón estos pacientes, ¿sí?, como esas que ustedes tienen en sus ventanitas, esos mosquiteros, tienen un pabelloncito los pacientes, porque el riesgo de infección es demasiado alto, porque acuérdense que ya no está la barrera de la piel que me ayuda a proteger contra infecciones, ¿sí? Y cuando es demasiado profundo, y se los puse en la última diapositiva, puede haber un síndrome compartimental, ¿sí?, que ya es algo pues grave en el paciente, ¿sí? Y las quemaduras igual, acuérdense que fisiopatológicamente me van a llevar a una vasoconstricción, ¿sí? Hay una vasoconstricción de los vasos sanguíneos o de los tejidos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Probablemente una isquemia, ¿sí?, que es de cajón la isquemia, o sea, muere esta parte del tejido y me determina la profundidad de la quemadura, ¿sí? Y salen en respuesta varias hormonas vasoactivas, van a buscar mejorar la permeabilidad, van a propiciar la eliminación de fluido y plasma, ¿sí? O sea, se van a extravasar, por eso el paciente pierde líquidos, ¿sí?, porque salen a través de la piel. Puede haber edema, o sea, va a haber edema porque el volumen del líquido va a disminuir, ¿sí?, porque todo ese fluido o ese plasma ya salió del cuerpo, ¿sí? Entonces va a haber una pérdida de calor impresionante en estos pacientes, tanto de calor como de líquidos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con mi paciente? Que aumenta su tasa de metabólica, y tenemos que, se tiene que determinar por parte de médica y nutrición, se tiene que determinar la cantidad calórica que van a necesitar estos pacientes.
Y el tratamiento pilar les dice que es un acceso venoso, el retiro de ropa y accesorios y lo que es el inicial. ¿Cuál es el primero? El de cajón, el que se da llegando apenas al hospital, el inicial. ¿Y en qué consiste? Ustedes lo saben, en el ABC, lo que es la vía aérea. Hay que determinar si está respirando bien mi paciente. Hay que saber igual qué provocó el accidente, qué provocó la quemadura, ¿sí? Porque acuérdense que puede ser por inhalación, ¿sí? No sé, por ejemplo, pacientes que llegan porque se presentan quemaduras, porque se incendió su casa o se incendió el lugar donde estaban. El dióxido de carbono que llegan a respirar pues va a dañar lo que es la glotis, ¿sí? Se va a cerrar la glotis porque hay una hinchazón o hay un edema de esta zona. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Una intubación de cajón hacia nuestros pacientes, ¿sí? Para mejorar obviamente la oxigenación, ¿sí? Okay. Eso es en casos graves, ¿no? Donde se valora que nuestro paciente tiene problemas, ¿sí? Igual hay que medir lo que es la carboxihemoglobina, pero esto ya es más médico. Entonces pasamos a lo que es retiro de ropa y accesorios. Igual, por lo general, el paciente quemado llega con la ropa adherida a la piel, ¿sí? Y si es un paciente con quemadura de tercer grado, no hay tanto problema porque hay que hacerlo con cuidado, sí, pero si nos enfocamos a nuestro paciente no va a tener el dolor, a diferencia de alguien que llegue con una quemadura de segundo grado. Entonces ahí sí pues es muy difícil, hay que hacerlo con cuidado, hay que aplicar algún tipo de analgésico, hay que humedecer hasta cierto punto la ropa, ir desprendiendo poco a poco, ¿sí? Y en nuestro acceso venoso, pues esto es de cajón. Si el paciente está quemado, presenta quemados en todo el cuerpo, hay que aplicar aún así el catéter o el acceso venoso, ya sea periférico, ya sea central, que lo ideal en casos graves es el catéter central, y los cuidados igual van a ser demasiados por el riesgo de infección de nuestro catéter, tanto periférico como central. Entonces son pacientes que necesitan muchísimos cuidados, ¿sí? Ok. Ahora la fórmula de Parkland, ¿sí? El tratamiento inicial después del ABC es determinar qué necesita mi paciente. De acuerdo a la superficie corporal quemada, va a necesitar líquidos, qué cantidad de líquidos y qué líquido, ¿sí? Se puede utilizar glucosa posteriormente porque acuérdense que las necesidades calóricas van a aumentar. Hay que determinar la nutrición parenteral, pero algo de lo básico, fundamental, es aplicar fluidos, específicamente el lactato de Ringer o Ringer lactato, o sea, cualquiera de los dos nombres está bien, ¿sí? Ahora, esta fórmula de Parkland, ¿a quiénes se les va a aplicar? ¿Sí? Específicamente en casos de quemaduras de segundo y tercer grado, y en el caso de los niños se aplica con un 10% de superficie corporal quemada, ¿sí? ¿Cuánto se va a aplicar? De 3 a 4 mililitros de Ringer lactato por peso, ¿ya? Es decir, la bolsa, por ejemplo, esa que está en la imagen es de 500 mililitros, hay de 1000 mililitros, dependiendo de cuánto le voy a aplicar a mi paciente. Sí, ahora, por ejemplo, cuando vi que tenían dudas, les puse administrar 50% de todo. A ver, ¿dónde está mi ejemplo? Bueno, este dato igual se me estaba yendo, que es importantísimo igual. Les dicen que hay que administrar del total que nos dé. Yo ya saqué cuánto de líquidos necesita mi paciente según los datos de la fórmula.
Ahora yo voy a administrar el 50% de ese total. Por ejemplo, si me dieron 1500 mililitros que lo voy a aplicar a mi paciente, la mitad de 1500 mililitros, que son 700 no sé qué, 750 va a ser para las primeras 8 horas y 750 para las siguientes 16 horas. Es decir, las 24 horas mi paciente tiene que estar con esta terapia de fluidos, y posteriormente, dependiendo de lo que es el control de líquidos, voy a determinar si le voy a bajar la cantidad de fluidos, lo voy a mantener, lo voy a aumentar, dependiendo de su control de líquidos, que es indispensable, ¿sí? Y aquí igual hay un problema porque hay pérdidas insensibles, ¿sí?, con el paciente, porque pueden llegar a presentar fiebre, ¿sí? Ok, entonces nos vamos al ejemplo. Les puse paciente de 2 años con peso de 12 kilogramos, con quemaduras en miembro superior derecho, en genitales y en miembro inferior derecho. Les puse la fórmula. Aquí estaba. Entonces nos vamos a la fórmula y nos dice, vamos a manejar 4 mililitros de Ringer lactato, ¿sí?, por el peso por la superficie corporal quemada. Entonces lo primero que debemos de determinar es la superficie corporal quemada. Les puse aquí específicamente quemaduras en miembro superior derecho, mano, ¿sí? Entonces si ustedes se van a la imagen, ¿no?, teníamos al principio, están aquí, les dice que en la mano, ¿sí?, solo del miembro superior derecho, o sea, la mano derecha, tenemos lo que es 1.25 de porcentaje. Entonces 1.25, ¿sí?, más 1.25, ¿sí?, de la parte posterior, la parte anterior y la parte posterior. ¿Por qué? Me está diciendo el caso que la mano en sí sufrió quemaduras. Entonces 1.25 más 1.25, ¿sí?, les va a dar 2.5. Y les dice que también tuvo quemaduras en genitales, ¿sí? Genitales me representa 1%. Entonces voy a hacer la suma de lo que es 2.5 más 1, tengo hasta ahora 3.5, ¿sí? Y luego me está diciendo que tuvo quemaduras en todo el miembro inferior derecho, ¿sí?, en todo. Es decir, perdón, se me fue igual esta parte de decirles que tiene 2 años. Entonces, ¿cuál voy a tomar? Ese de aquí, ¿ya? Entonces, en el muslo, ¿sí?, les dice que vale 3.25, solamente la parte anterior, más 3.25 de la parte posterior, ¿ya? Más esta zona, la C, ¿sí?, nos vamos, ¿sí?, seguimos en esta, 2.5 de la parte anterior más 2.5 de la parte posterior, ¿sí?, más lo que es el pie, ¿sí?, esta zona, que es igual a 1.75 de la parte dorsal más 1.75 de la zona plantar. Es decir, en un total de porcentajes tanto anterior como posterior, todo el miembro inferior derecho nos va a dar un total de 15, ¿sí? Y a lo mejor me equivoco, entonces chequenlo, bien, según yo son 15 más los 3.5 que yo tenía de la mano y de genitales, que me va a dar un total de 18.5. entonces mi superficie corporal quemada va a ser de 18.5. Entonces yo ya determiné esa. ¿Qué es lo que me está faltando? 4 mililitros y peso de 12 kilogramos. ¿Qué voy a hacer? Multiplicar 4 mililitros de Ringer lactato por 12 kilogramos de mi paciente por 18.5 del porcentaje de superficie corporal quemada. Lo necesita así porque ustedes recuerdan que con 15% de superficie corporal quemada, ¿sí?, ya
ya mi paciente, perdón, 10%, es que fui en la guía de práctica. Con el 10% yo ya voy a aplicar este tratamiento de fluidos, ¿sí? Entonces, les va a dar un total de 888 mililitros, ¿sí? Ok, entonces repasamos. Ustedes ya determinaron, ¿sí?, que el porcentaje quemado de miembro superior derecho, específicamente la mano, ¿sí?, fue de 2.5, genitales 1 y miembro inferior derecho completo, ¿sí?, tanto parte anterior como posterior, fue de 15. Me dio un total de 18.5. Entonces, con la fórmula es 4 por 12 por 18.5. Les va a dar un total de 888 mililitros, ¿sí? Si su paciente, y les puse aquí, por ejemplo, se quemó específicamente a las, no lo sé, 8:50, 8:40, ¿sí?, y llega inmediatamente después al hospital, ¿qué es lo que vamos a hacer? Las primeras 8 horas les vamos a administrar el 50% del total que nos dio, es decir, 444 mililitros, que mi total fue de 888. ¿Sí? Entonces las primeras 8 horas yo le voy a aplicar esta cantidad, 444, ¿sí?, es decir, a las 9 de la mañana. Y las 16 horas posteriores, para completar el día, le voy a aplicar la otra mitad del otro 50%, que son 444, es decir, a las 5. ¿Sí? Ahora, mi paciente por X o por Y razón, ¿sí?, después aquí, dependiendo de la hora que llegó, no lo sé, igual y llegó a las 11 de la mañana, ¿sí?, pero su accidente ya quedamos que fue a las 8:40, llegó a las 11 al hospital. ¿Cuántas horas ya transcurrieron? ¿Sí? Prácticamente 2 y unos minutos más. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a restar 8 menos esas 2 horas de atraso y me va a dar 6. ¿Ya? Es decir, las primeras 6 horas de cajón yo le voy a pasar 444 mililitros. Eso no se puede perder, ¿sí? Porque de ley en las siguientes 16 horas, independientemente de la hora que llegó, tengo que pasarle el otro 50%, ¿sí? O mi paciente llegó a las 10, no sé, algún poblado en lo que se hacía su referencia a segundo nivel, se atrasó 1 hora mi paciente, entonces llegó a las 10 de la mañana, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Que por 7 horas, porque se atrasó 1 hora, entonces 8 menos 1, 7. Las primeras 7 horas yo le voy a aplicar 444 mililitros. Y las siguientes 16, 444 mililitros. ¿Ya? Así quedaría lo que es la fórmula de Parkland, ¿no? Eso depende igual del hospital. ¿Cuál gráfico se utiliza? Wallace, Parkland, hay otros. Es perdón, sí, qué gráfico, Launer y Bowner o Wallace, y qué fórmula utilizan, sí, porque hay varias fórmulas. Esa es la más común, esa es la más utilizada, ¿sí? Y después les dice tratamiento secundario, examen físico, balance de líquidos, determinación calórica, analgesia, antibióticos, ¿sí? Esto de los antibióticos igual depende, ¿sí?, de las condiciones de mi paciente o que le provocó la quemadura igual, porque es profiláctico, es para prevenir la infección, ¿sí? Inmediatamente mi paciente no lo va a presentar, entonces muchas veces antes de que se presente le ponen el profiláctico, ¿sí? La analgesia igual, pues son analgésicos fuertes, sobre todo para quemaduras segundo, B y tercer grado. La determinación calórica igual es indispensable saber las calorías que le vamos a administrar al paciente por la pérdida que va a tener y por las necesidades. El balance de líquidos igual es de cajón. Es importante determinar la eliminación de orina o la diuresis, ¿sí?
que debería de ser de 1 mililitro por kilogramo hora. ¿Sí? O sea, hay que determinar esto igual. Y el examen físico es decir, solamente fue la quemadura, hay algo más allá, dónde fue el accidente, pudo tener una contusión, pudo tener una fractura o otros factores, ¿ya?